El tema que vamos a tratar el día de hoy es las disfunciones físicas, ¿no? En algunos conceptos básicos tenemos que recordar, bueno, qué es la salud, ¿no? O sea, todos sabemos de repente por ahí, grosso modo, pero nos hemos puesto a pensar y a cómo se llama, a meditar sobre qué es la salud, ¿no? Entonces, según la definición, nos dice el estado de bienestar físico, mental y social junto a la ausencia de enfermedades u otra afección. Pues por lo general creo que es algo muy que todos en realidad no, todos tenemos alguna molestia, todos tenemos algún malestar, nos duele la cabeza, nos da fiebre, nos tenemos contracturas musculares, nos duele la lumbar. Ahora que uno pueda trabajar con pacientes en casa o trabaja en un centro de labores, no sé cuál. Entonces, el, el estado de salud no siempre va a ser al 100% de bienestar, ¿no? Entonces, bienestar físico, podemos estar óptimos durante el día, ya en la tarde, ya el cansancio nos puede ganar, llegando a casa, un poco de dolores en los pies, un poco de dolores en la cintura, en la espalda. Estoy que me muevo, me saco conejito del cuello, me saco conejo del dedo. ¿Por qué? Porque no tenemos algún malestar o una dolencia, ¿no? Mental, oh, sí, a veces también podemos estar al 100% o a veces también tenemos dificultad, como es estrés, pensando en ¿cómo se llama? La economía, la familia, alguien puede estar enfermo en la familia, otro puede estar pensando en sus hijos, bueno, entonces no siempre estamos social, bueno, siempre ahora que se da el tema en la coyuntura que estamos pasando, entonces siempre estamos a la alerta y del tema que vaya a pasar, entonces vamos a tener una preocupación por ahí, ¿no? La ausencia de enfermedad u otra afección, bueno, podemos estar bien, como de repente por el clima hoy podemos estar resfriados, podemos estar con los bronquios, con el asma, no sé, o alguna otra afección que nos pueda generar, ¿no? En cuanto a la enfermedad, que también debemos saber, ¿no? Estado anómalo de función vital de cualquier estructura, ¿no? Pues enfermedad nos puede dar de cualquier índole, siempre y cuando nos cuidemos. Por ejemplo, si no nos alimentamos bien, podemos tener un proceso de gastritis, úlceras, no sé, después mala nutrición, más dolor de cabeza por la falta de alimentación, o de repente me gusta comer mucha comida chatarra, mucha fritura, muchas harinas, entonces voy a tener sobrepeso, posiblemente pueda tener obesidad o pueda tener ¿cómo se llama? Diabetes, no sé, cualquier cosita que pueda generarse por ahí, ¿no? Ahora, una deficiencia, que es una palabrita también muy utilizada en el tema de la rehabilitación, cualquier trastorno de la estructura o función. Tus trastornos, ¿no? O sea, de la estructura, por ejemplo, si por ejemplo yo tuve algún accidente por ahí, en automovilístico o en moto, agarró y me lesioné el brazo, la pierna, o de repente algunos puede salir amputado, otros le pusieron un clavo, le pusieron una plaquita, entonces ya hay un trastorno en la estructura, ¿no? Y obviamente va a haber un trastorno en la función, porque ese paciente va a estar en silla de ruedas, va a estar con muletas, con bastón, etc., ¿no? Debido a anormalidades anatómicas, fisiológicas o psicológicas que puede impedir al sujeto realizar sus actividades normales, ¿no? Entonces, si tenemos algún trauma, entonces obviamente vamos a tener dificultad para realizar nuestras actividades normales, va a haber una limitación, de repente una dependencia, entonces vamos a estar, es por ahí una deficiencia. Ahora,
La otra palabrita que nosotros utilizamos bastante es la discapacidad, ¿no? Entonces, por lo general utilizamos más esa palabra. Creo que por lo general dice una persona discapacitada. Entonces, más No es, puede tener Pepe la Wanda. entonces Naranja, voy Wanda. a Dios mío. cualquier centro de trabajo, hospital, entonces veo y me dicen, una persona discapacitada en tu silla de ruedas, ¿no? Viene con sus muletas, está discapacitada, ¿no? Entonces, ya es más común esa palabra. Pérdida por ausencia o reducción observable y medible de capacidad física y mental, ¿no? Es la consecuencia de la deficiencia sobre la autonomía del individuo. O sea, es una discapacidad, por ejemplo, cuando ya de repente yo tuve algún accidente y por causa del accidente me quedé en silla de ruedas, ya no puedo ir a laborar, ¿no? Entonces ya tengo una discapacidad. Puede ser momentánea o de repente puede ser permanente, ¿no? Por ejemplo, si el paciente se lesiona una pierna, posiblemente su recuperación sea 2, 3 meses, 6 meses, dependiendo de la lesión que tuvo. Pero ahora, si el paciente tuvo una lesión en la columna, su discapacidad va a ser permanente, ¿no? Entonces, según el grado que se haya afectado la columna, vamos a tener más discapacidad, ¿no? Ahora, minusvalía es otra palabra, pero ya no se utiliza mucho, o generalmente no lo utilizamos mucho, ¿no? Pero sí hay que conocerlo y hay que tener en cuenta, entonces, que la palabrita, ¿no? Cualquier defecto o característica física o mental congénita o adquirida que interfiere con el funcionamiento normal del cuerpo o con la capacidad de ser autosuficiente en la sociedad. Entonces, a ver, alguien que pueda, aunque sea por el chat, un ejemplo de minusvalía, a ver, que, que tenga la idea. ¿Alguien me puede comentar algo? Como para hacer un poquito más dinámico la clase de hoy, para ver más o menos los conocimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente con, a ver, Elizabeth Paredes, dice. Buenas tardes, profesor. ¿Puede ser Buenas las tardes. personas que nacen con síndrome de Down? Ajá, sí, también es una persona que nace con síndrome de Down, pues, ¿no? Entonces, se tiene sus características, entonces a veces no es autosuficiente, ¿no? Para la sociedad o incluso para la misma familia, porque tiene que valerse de otra persona y dependiente de otra persona, ¿no? Ahora, también podemos encontrar un paciente con PES ahí, ¿no? Parálisis cerebral infantil. Al nacer, tuvo complicaciones de repente en el parto, no sé, pero va a tener una dependencia tanto de la madre o del papá o de la familia para poder valerse, ¿no? En, en discapacidad, a ver, ¿alguien tiene algún ejemplo? Como un discapacitado, alguien de repente tiene en casa, atiende a un paciente, discapacitado, ¿quién de repente alguien cuida a alguna persona, niño, adulto, no sé? Buenas tardes, profesor. Un paciente que haya sufrido de derrame, por decir. Ah, pues sí, un ACV, que le dio un ACV, ¿no? Sí. Sería un paciente discapacitado, ¿no? Entonces, pero también implicaría la palabra minusvalía ahí, con ese paciente. Yo creo que sí, porque no se vale por sí solo. Ujú. Sí, por lo general, el paciente discapacitado, nosotros con la terapia
física y rehabilitación lo que tratamos es de que el paciente sea lo más independiente posible, ¿no? O sea, no sea, como nosotros llamamos, una carga para la familia o él mismo se sienta una carga. Entonces, tratamos de que el paciente sea lo más libre que él pueda realizar sus propias actividades, ¿no? A ver, Rocío, coméntame. Buenas tardes. Claro, una persona discapacitada no siempre es un minusválido, es decir, Ujú. que no siempre es dependiente de otra persona, ¿no? Porque Sí. pueden haber discapacitados porque nacen así con algún problema físico, ¿no? Pueden ser los niños especiales, los niños que nacen con este derrame cerebral o también los que no pueden hablar, no pueden caminar, o las personas que sufren un accidente, ¿no? Pero a veces, recalco, no siempre van a depender de otra persona, ¿no? Ya minusválido sería cuando depende de otra persona. Y claro, en el caso de la terapia física y rehabilitación, se busca eso, ¿no? Que el paciente sea independiente, ¿no? Al igual que digamos en el caso del adulto mayor, a veces también los ponemos como minusválidos o como discapacitados por su misma edad y porque ya genéticamente ya todas sus funciones se van debilitando, ¿no? Pero Claro, se trata de eso, ¿no? De que tratar de que ellos sean siempre independientes, ¿no? Que no dependan mucho, porque obviamente por la edad sí van a depender de las personas que están a su alrededor, pero que no dependan mucho de otras personas, que traten de hacer sus actividades ellos mismos, ¿no? Al igual que los niños con enfermedades especiales, también se trata lo que es en la terapia física y rehabilitación, de que ellos hagan sus actividades diarias, lo del día a día, el cepillarse los dientes, el lavarse las manos, el comer solos, que lo hagan ellos mismos, ¿no? Ya obviamente que los padres o los familiares, al igual que el adulto mayor, lo tienen que acompañar para supervisar nada más. ok, gracias por el aporte. O sea, la minusvalía, por ejemplo, a veces queremos aplicarlo a la parte del adulto mayor también, pero en realidad no es que el adulto mayor sea minusválido, porque lo que nosotros queremos es que el adulto mayor sea lo más independiente posible, que haga sus cosas. ¿Para qué? Para que se sienta útil él, porque o ellos, mientras más, más actividad hagan, se sienten mucho mejores. En el caso, por ejemplo, de un niño con autismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, no se aplicaría mucho el término de minusvalía, pero más es una discapacidad nomás, ¿no? Pues ahora que lo llamamos, son niños especiales, ¿no? Entonces, porque según el grado del autismo también vamos a tener la dependencia parcial o total, ¿no? Del niño. Entonces vamos a ver el proceso, ¿no? A ver, acá tenemos en el chat unas... A ver. Consuelo dice facultad física o mental que imposibilita o dificulta de la actividad personal. Ujú. Eso se tiene que darle ayuda al paciente con ejercicios y pueda mover sus músculos. Sí, obviamente cuando se hizo algunas charlas del adulto paciente geriátrico, por ejemplo, el paciente se le tiene que movilizar bastante, ¿no? O sea, o el paciente tiene que hacer ejercicio para que todas las articulaciones se puedan tener un buen movimiento, un rango articular lo normal acorde a su edad y tengan esa fuerza y ese soporte muscular, ¿no? Porque mientras el cuerpo hace ejercicio, entonces el músculo se pone fuerte. Mientras menos haga, entonces voy a ir perdiendo masa muscular. Lo mismo. Una deficiencia que impide la realización de sus actividades, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, a ver.
Entonces creo que ya queda claro algunos términos que ya podemos utilizar, ¿no? Deficiencia, menos cualquier trastorno de la estructura, ¿no? O sea, a veces nos puede suceder algo, también podemos ser un poquito de perder la deficiencia, ¿no? A ver. Ahora, en el tema de la rehabilitación, ¿no? O sea, antes de, a ver, ¿qué entendemos por rehabilitación? A ver, ¿alguien quiere aportar algo? ¿Qué entiende por rehabilitación? ¿Alguien nos quiere dar su punto de vista para el término rehabilitación? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, se define la rehabilitación como el retorno de la persona afectada según sus posibilidades a sus condiciones normales de vida en la sociedad en que vive, ¿no? Entonces, si esa persona, por ejemplo, ha tenido una lesión, se cayó, se accidentó, se cortó la mano en el trabajo, no sé, le pasó algo, un accidente en el centro laboral, entonces, que va al médico, realiza los chequeos con el médico o la persona indicada para tal lo que le sucedió, y luego el médico de repente lo manda a rehabilitación. ¿Sabes qué? Supongamos el paciente estuvo trabajando con accesorios punzocortantes y se cortó la mano, ¿no? Entonces, el médico lo llevaron al médico, le cosieron la mano, le hicieron algunos puntos, entonces, y el médico le dijo, ¿sabes qué? Vas a tener que tener la mano inmovilizada, ¿no? Para que hasta que cierren los puntos, ya, 2 semanas, supongamos. Después de 2 semanas le quitaron la férula. Ahora, el paciente, después de que le quitan la férula, no va a regresar de frente a su centro de labores, ¿no? Entonces va a tener que pasar por un proceso de rehabilitación para recuperar los movimientos de los dedos, movimientos de la mano, o el movimiento del brazo, un miembro superior, no sé, según lo que se haya afectado. Entonces es un proceso, ¿no? Por eso dice, como el retorno de la persona afectada según sus posibilidades a sus condiciones normales de vida en la sociedad en el que vive. Dice, la rehabilitación es un proceso continuo, coordinado y combinado que se utiliza en las ciencias médicas. Obviamente tiene que ser continuo, coordinado y combinado. O sea, se combina, por ejemplo, con agentes físicos, que nos ayudan, o con actividades de la vida diaria, como es la terapia ocupacional. Entonces, para el retorno de nuevo a sus actividades y de nuevo a la vida social que él tenía, ¿no? De regreso, para incorporar o reincorporarse a los pacientes con el máximo potencial de su vida normal. O sea, el paciente tiene que regresar a su centro de labores lo mejor posible, ¿no? Tiene que regresar con todas las ganas, como antes, o mejor todavía, ¿no? Y eso es lo que le va a permitir seguir desempeñando sus funciones en el área que él está, ¿no? Sería como que rehabilitación es como reeducar o volver a aprender lo que ya habíamos aprendido, ¿no? Porque obviamente en diferentes casos, en diferentes partes de nuestro cuerpo que esté lesionado, perdemos la movilidad, ¿no? Entonces, volver a aprender, volver a reaprender o volver de nuevo a ese movimiento, ¿no? Por ejemplo, si una persona sufre un accidente y pierde la parte de poder, el hecho de poder caminar, ¿no? Pero con terapia va a volver a caminar porque no ha dañado del todo los músculos. Entonces sería volver a reeducarlo para que vuelva de nuevo a volver a caminar. Y así en diversas partes del cuerpo que esté afectado, ¿no? Como que reeducarlo. Claro, sí, pues reeducamos realmente los movimientos, las acciones que nosotros teníamos antes del accidente, o
antes de haber sufrido algún trauma, ¿no? Entonces, pero siempre lo que buscamos con la rehabilitación y comparando con el lado que no está afectado, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tuve un problema en el hombro, entonces al principio de repente voy levantando el brazo, voy viendo que mi brazo no se eleva mucho, no tiene una buena flexión, una extensión o rotación, entonces voy comparando con el otro brazo. Entonces, por eso ahora, si yo comparo, voy viendo de repente hay un desequilibrio en el tema del eje axial, la columna, entonces todo eso hay que tener en cuenta, entonces vamos a reeducar, ¿no? Vamos a reeducar, ¿para qué? Para que el paciente termine en óptimas condiciones, no solamente físico, psicológico, social y laboral, ¿no? O sea, nosotros llega un paciente o atendemos a algún paciente y el paciente viene y nos considera como psicólogos también, ¿no? Porque nos empieza a contar toda su vida, ¿no? Entonces, uno a veces con la experiencia le puede dar algunas soluciones, algunos comentarios que le pueden ayudar y generalmente uno busca siempre darle cosas positivas, ¿no? Y tratar de mejorarlo, ¿no? O sea, así como cuando uno la tiene, su salud, igualito, ¿no? Terapia física, dice. Bueno, el tanto de la terapia física, lo que por lo general siempre buscamos es, como nosotros trabajamos, por ejemplo, en el caso mío, por ejemplo, yo trabajo con muchas personas que, tanto jóvenes como adultos, que tienen trabajos, entonces por lo general siempre el trabajo es bastante dinámico, ¿no? Entonces nosotros tenemos que buscar al hacer la terapia física los mejores accesorios, mejores equipos, valorando cuál le va a ser útil, cuál va a ser mucho mejor, qué me va a servir más o qué le va a servir más al paciente. O sea, no es simplemente por agarra, llega mi paciente y qué sé yo, ya, bueno, yo siempre estaba acostumbrado a agarrar, ya señor, a ver, le pongo su compresa caliente, luego le pongo su TENS, le hago su masaje y listo, ¿no? Reina, a ver, coméntame. ¿Me escucha? Bueno, no se escucha el Hola, audio. buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo soy una persona que cuida, trabajo cuidando adulto mayor, ¿no? En este momento, por ejemplo, estoy en mi trabajo, estoy con mi paciente, pero ¿qué pasa? De que mi paciente, ella, su enfermedad no tiene más nada que solamente la artrosis, ¿no? Ok. Y en este momento ella a veces me hace llorar porque me duele. Ujú. Entonces, bueno, como yo he entrado hace 3 meses, recién estoy trabajando acá, lo que yo tengo ahí entendido de que la hija me ha dado, me ha dejado en una lista los cuadernos, los tipos de ejercicios y las compresas calientes que le estoy poniendo, ¿no? Pero de todas Claro. maneras ella se queja de duele y estoy que casi todos los días estoy con esa terapia que me tienen apuntado en el cuaderno cómo hacerlo, ¿no? Entonces, mi pregunta es que ella, de todas maneras, cuando se le hace la terapia, el ejercicio, o sea, no le calma, ¿no? O sea, le baja un poquito el dolor y después ella otra vez está que se queja, llora. Ujú. Ok. Es- por lo general, a veces, para el tema de la artrosis en las rodillas, siempre lo manejan con calor, pues, ¿no? Calor, le ponen sus compresas calientes, puede ser compresa de semilla o sus compresas húmedas calientes, no sé, bueno, en fin, la que el paciente tenga en casa, bueno. Bueno, ahora como uno, como terapeuta, como licenciado, como técnico, de repente puedo aplicarle ultrasonido, por ejemplo, en esa rodillita, ¿no? El ultrasonido también es muy bueno.
ayuda, porque el ultrasonido lo que hace es generar un calor interno y ayuda a regenerar algún tejido dañado ahí, ¿no? No es que le va a curar la artrosis, pero le va a aliviar, es un alivio del dolor también, ¿no? Entonces, se puede aplicar ultrasonido si es que lo tiene. También utilizamos láser. El láser también es muy bueno, pero es siempre y cuando el paciente lo tenga, porque bueno, hay equipos que también son caros y costosos que alguien lo pueda tener en casa, también como el magneto. El magneto también muchas veces se utiliza en la artrosis, ¿no? Pero por lo general más recomiendan es en casa, compresitas calientes más, utilizar. Ahora, si el paciente también puede utilizar sus corrientes, sus electrodos con corriente rusa, por ejemplo, para fortalecer los músculos del muslo, los cuádriceps, por, porque para que le ayude a la fuerza muscular también, porque el paciente necesita caminar y si no tiene fuerza muscular, entonces más le va a doler la rodilla, ¿no? Entonces, y la rótula también a veces cuando va haciendo rozamiento también va a generar dolor. Entonces, de todas maneras hay que fortalecer un poco lo que es el cuádriceps, ¿no? Para mejorar. Entonces, yo creo que en la parte práctica se va a ver mucho mejor este tema porque ahí es donde podemos manejar algunos equipos, algunas técnicas, algunas maniobras que se puede hacer, utilización de algunos accesorios, entonces, bandas elásticas, un tape, por ejemplo, en la rodilla y siempre mantenerlo abrigado a esa zona, ¿no? Ahora con el frío, el clima de acá de Lima es muy húmedo, entonces, y cuando ya hay una artrosis, al menos si es avanzada, entonces el tema del frío que es penetrante va a hacer doler muchísimo más todavía, ¿no? Alguna frotación que se pueda aplicar ahí también para que mantenga caliente en esa zona, que no genere irritación. Por ejemplo, yo utilizo el Reuma Plus, que también me va muy bien con los pacientes, ¿no? Incluso a mi hija que tiene 8 años, le aplico cuando le duele las piernitas, ¿no? Y le calienta muy bien y le alivia el dolor, ¿no? Entonces también podemos aplicar ahí, ¿no? Vivaporub también se aplica. Hay algunas cositas que a veces podemos utilizar, ¿no? Bueno, Gracias. encuentra, llega al medio, Escúcheme un momentito. La pomada que dijo usted, ¿cómo se llama? Reuma Plus. Eso lo venden Reuma. ajá, en Inca Pharma. Ya, gracias, profesor. Ok, de nada. Encuentra en este último un proceso en el cual a través del movimiento aporta desarrollo humano y a la calidad de vida de las personas. De esta manera, al manejar el movimiento corporal humano como un elemento de la salud y bienestar del individuo, la fisioterapia se hace responsable por las acciones y promoción del desarrollo cinético del hombre, obviamente, ¿no? O sea, la fisioterapia le va a dar la movilidad, lo que necesitamos que el paciente recupere, ¿no?